Bienvenidos al programa de capacitación Respuesta oportuna ante delitos e infracciones contra los recursos naturales y el medio ambiente en Madre de Dios. Este programa de capacitación forma parte del proyecto Abordar la deforestación en la Amazonía peruana, articulando al gobierno y población local a través de la tecnología, ejecutado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, ACA, gracias al apoyo de la Fundación Erol. Este programa de capacitación se encuentra dentro del objetivo 2 del proyecto antes mencionado, el cual busca centrarse en áreas prioritarias de conservación en el sur de la Amazonía peruana, tales como la Reserva Comunal Amaracaeri y la Concesión de Conservación Los Amigos, con el objetivo de desarrollar sinergias sobre un espacio que abarca cerca de 800.000 hectáreas de bosque. Este programa de capacitación está dividido en 4 módulos en el que se tratarán los siguientes temas. Primer módulo: aspectos generales sobre los recursos naturales y el acceso a la justicia ambiental. Segundo módulo: cómo prevenir y responder frente a delitos ambientales de tala ilegal. Tercer módulo: cómo prevenir y responder frente a situaciones de invasiones y tráfico de terrenos. Cuarto módulo: cómo prevenir y responder frente a delitos de minería ilegal. El día de hoy, en este primer módulo, vamos a cubrir los siguientes temas. Número 1. ¿Qué es el medio ambiente y qué son los recursos naturales? Número 2. ¿A qué nos referimos con sostenibilidad y conservación? Número 3. ¿Cuál es el marco legal para la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales? Número 4. ¿Qué es el derecho a la justicia ambiental? Número 5. ¿Cómo hacemos efectivo el derecho a la justicia ambiental? Finalmente, en número 6 veremos algunas reflexiones finales aplicadas a nuestra región de Madre de Dios, y en el número 7 revisaremos la bibliografía que fue consultada para este primer módulo. ¿Qué entendemos por medio ambiente? El medio ambiente, o entorno natural, abarca a todos los seres vivos y no vivos que interaccionan naturalmente. El término medio ambiente se usa a menudo como sinónimo de hábitat. Por ejemplo, cuando se dice que el ambiente natural de los peces son los mares, ríos, lagunas, entre otros cuerpos de agua. El término se aplica con mayor frecuencia al planeta Tierra o algunas partes del de este. Este entorno abarca a la interacción de todas las especies vivas, el clima y los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y las diversas actividades económicas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se usa más comúnmente la referencia al ambiente natural o la suma de todos sus componentes vivos y los abióticos que rodean un organismo o un grupo de organismos. Así diferenciamos al ambiente natural, que comprende los componentes físicos tales como el aire, la temperatura, el relieve, los suelos y los cuerpos de agua, como componentes vivos, plantas, animales, microorganismos, del medio ambiente construido, que comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre. Por su parte, los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo de los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles dan oxígeno. Los recursos naturales son todo aquel elemento material o energético que existe en estado natural y que sirve para cubrir las necesidades biológicas tales como el alimento, la ropa y la vivienda, para desarrollar una actividad económica o bien para satisfacer las demandas sociales como los artículos de consumo. De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo y la tasa de generación o regeneración y ritmo de consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a aquellos bióticos cuyos ciclos de regeneración van por encima de su nivel de extracción. El uso excesivo de los mismos los puede convertir en recursos extintos, cual es el caso de los bosques, los stocks de pescado, entre otros. Aunque muchos de estos recursos son ilimitados, como la luz solar, las mareas, los vientos, entre otros, los recursos naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de generación muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación, como son los recursos minerales o el petróleo. En ocasiones, el uso abusivo y sin control de lo que los convierte en agotados, como por ejemplo es el caso de la extinción de especies. Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que no pueda utilizarse, como sucede con el agua contaminada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conservación y sostenibilidad?
Los términos de conservación ambiental, conservación de especies, conservación de la naturaleza y protección de la naturaleza son algunos de los nombres con los que se conoce el objetivo común de las distintas formas de preservación de la naturaleza, el medio ambiente o sobre todo alguna de sus partes, como la flora y la fauna. Las distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros, son parte de los objetos que se buscan conservar. La conservación es una necesidad ante la cantidad de problemas causados por los humanos sobre el medio ambiente, que están afectando la salud y la viabilidad de toda la humanidad por la destrucción del único hogar que tenemos, nuestro planeta Tierra. ¿Pero qué significa esto? Si conservamos todos los componentes de la naturaleza, ¿cómo podremos satisfacer nuestras necesidades como la alimentación, la vestimenta, el uso de energía, entre otros? Frente a tal interrogante es donde surge el concepto de sostenibilidad en los años 70. Las expresiones de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable implican satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para que puedan atender sus propias necesidades. Para ello resulta fundamental gestionar de forma integrada los recursos naturales, previniendo la sobreexplotación de estos y buscando conservar los procesos ecológicos que son vitales para la supervivencia humana, como la provisión de agua, aire, alimentos, regulación de clima, entre otros. ¿Cuál es el marco legal para la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales? Partiremos de la Constitución Política del Perú, que, como todo Estado de Derecho, es la norma principal para el funcionamiento del país. Sobre este cuerpo normativo, podemos señalar tres ámbitos relacionados al medio ambiente, los recursos naturales y su vinculación con los derechos de las personas. El capítulo 2 del título 3 de la Constitución establece los principios sobre el medio ambiente y los recursos naturales. El artículo 66 establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. Asimismo, establece que mediante ley orgánica se fijan las condiciones para su utilización y el otorgamiento a particulares. Por su parte, el artículo 67 de la Constitución señala que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Finalmente, el artículo 68 señala que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Continuando con la línea de cuál es el marco legal para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, contamos con dos leyes especiales muy importantes. Estas son la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, y la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26821. Al ser un país megadiverso, necesitábamos de una norma general que pudiera establecer principios y lineamientos para conducir el desarrollo sostenible del país. Así, en octubre del 2005, se aprobó la Ley General del Ambiente, siendo esta la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a gozar de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como para el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Por su parte, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales establece que estos son patrimonio de la nación, siendo los frutos y los productos obtenidos de estos, de acuerdo a las formas establecidas en la ley, de dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Entendido así, los recursos naturales, mientras se mantengan en su fuente, son considerados patrimonio de la nación. Por ello, se dice que el Estado ejerce un dominio eminencial sobre estos, lo cual le permite asignarlos a particulares para su explotación sostenible, quienes primero deberán cumplir con las normas establecidas para ello. Un ejemplo claro son las concesiones forestales. El contrato de concesión otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del bosque concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo,
sea este maderable o no maderable. Ahora bien, de estas normas generales previamente mencionadas, se desprende regulación sectorial para el cumplimiento de estándares ambientales, por ejemplo, los límites máximos permisibles para la emisión de efluentes en operaciones mineras o de hidrocarburos, y también leyes especiales para el acceso a los recursos naturales, como por ejemplo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Finalmente, cuando estas reglas no son cumplidas, en el ámbito administrativo nos enfrentamos ante potenciales infracciones ambientales, las cuales pueden devenir en sanciones para los titulares de las actividades económicas, por ejemplo, cuando ocurre un derrame en una operación de extracción de hidrocarburos o contaminación ambiental, sea este el componente agua o aire en las operaciones mineras. Cuando se trata de actividades ilegales, es decir, aprovechar recursos sin las condiciones, permisos y autorizaciones necesarias, nos enfrentamos ante delitos ambientales, los cuales deberán ser denunciados ante el Ministerio Público, concretamente ante la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, para que investiguen y procedan con las acciones legales que correspondan ante el Poder Judicial. Habiendo cubierto estos temas preliminares, pasemos a desarrollar las ideas relacionadas al derecho a la justicia ambiental. ¿Qué entendemos por justicia ambiental? Es un derecho fundamental de toda persona consagrado en la Constitución Política del Perú, que consiste en obtener por parte de las autoridades administrativas y judiciales una solución rápida, sencilla y efectiva respecto de los conflictos originados por la afectación al medio ambiente y a sus componentes. ¿Qué tipo de derechos protege? Protege los derechos personales relacionados con nuestro derecho a la acción, a la vida, a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la salud, al desarrollo integral, a la igualdad y a la no discriminación. Además, protege también derechos procesales que están relacionados con la tutela efectiva del Estado hacia nuestros derechos. Por ejemplo, está el derecho a la legítima defensa, el derecho al debido proceso o al debido procedimiento administrativo, el derecho a la doble instancia, a la debida notificación y a la defensa gratuita. Teniendo en cuenta esto, veremos a continuación cuáles son los mecanismos para acceder a la justicia ambiental. Contamos con 3 mecanismos independientes pero complementarios entre sí. Por un lado están los mecanismos administrativos, en el cual se pueden encontrar las denuncias administrativas ambientales que las presentan aquellas personas y los administrados que sufren alguna consecuencia de parte de alguna actividad económica que no está cumpliendo con sus normas ambientales, y en una segunda etapa estará el procedimiento administrativo sancionador que eventualmente podrían iniciar las autoridades administrativas en contra de estos agentes económicos que incumplen con la normativa. Adicionalmente, están los mecanismos judiciales ordinarios como el proceso civil, el proceso penal y los mecanismos constitucionales como la acción de amparo, la acción de cumplimiento, el habeas data, el proceso popular y el proceso de inconstitucionalidad. A continuación, podemos verificar cuáles son las autoridades administrativas regionales con competencia ambiental en Madre de Dios. Tengamos en cuenta que estas autoridades, por lo general, han emitido o emiten permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades económicas a diversos tipos de administrados según su sector productivo. Por ejemplo, tenemos a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios, que autoriza y se encarga de revisar los estudios de impacto ambiental llamados IGAFOM para la autorización de actividades mineras en pequeña escala o de forma artesanal. Por su parte, tenemos también la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que se encarga de revisar y aprobar las declaraciones de manejo ambiental para las actividades de madera y también para las actividades de ecoturismo. De igual forma, tenemos a la Dirección Regional de Agricultura, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales en el aspecto del agro y la ganadería. En nuestra región también nos acompañan autoridades administrativas con competencia nacional, como es por ejemplo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
o EFA, que se encarga de supervisar a que el gobierno regional actúe de manera apropiada y eficiente respecto a la fiscalización ambiental de los agentes económicos bajo su competencia; el OSINFOR, que se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones forestales de los concesionarios forestales en la región; tenemos al CERNAMP, que tiene un ámbito muy delimitado a las áreas naturales protegidas; y finalmente la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucionalmente autónomo que sirve para apoyar la defensa de los derechos de toda la ciudadanía. ¿Qué aspectos son importantes para denunciar delitos o infracciones ambientales? Número 1. Hay que priorizar siempre la seguridad personal, la de tu familia y la de tus vecinos. Número 2. De ser posible, levante la información que acredite el delito o la infracción. Si encuentras al autor de la amenaza en flagrancia, puedes arrestarlo y entregarlo a las autoridades de forma inmediata. Sin embargo, nunca olvides el consejo número 1. Si sientes que es gente peligrosa o que podría estar armada, es preferible ir acompañado con la Policía Nacional del Perú u otras autoridades, ya que tu vida e integridad física es lo más importante. Número 3. Informa a las autoridades competentes sobre el delito o infracción. Presenta las denuncias que correspondan adjuntando los medios de verificación que hayas podido conseguir, sean estas fotos, videos, puntos GPS o información adicional que los aliados puedan proporcionarte. Por ejemplo, ACA viene ejecutando desde hace años el proyecto MAP, a través del cual interpretan las imágenes satelitales y se puede verificar alteraciones en los bosques, y estos mapas e informes pueden servir para darle más evidencia y más peso a tus denuncias. Número 4. Haz visible tu denuncia. Avisa a tus aliados, como ACA, la Defensoría del Pueblo u otras instituciones, que puedan hacer incidencia en redes sociales o noticias sobre los delitos o infracciones que se estén presentando en tu comunidad o sector. Es muy importante, ya que esto genera una presión positiva sobre las autoridades para que puedan atender el caso de forma rápida y eficiente. Finalmente, número 5. Hazle seguimiento. Aporta hechos nuevos. No esperes que la Fiscalía u otras autoridades administrativas impulsen de oficio las investigaciones. Lamentablemente, vivimos en una región donde nuestras autoridades carecen de recursos y siempre es importante poder darles una mano para una correcta resolución de nuestras denuncias. ¿Cómo acudir ante las autoridades administrativas? Cualquier persona tiene la facultad de presentar denuncias ante las entidades administrativas para comunicar a las autoridades competentes aquellos actos que constituyen posibles infracciones ambientales. Esta denuncia deberá detallar claramente la relación de los hechos, las circunstancias del tiempo, lugar y modo de lo ocurrido, de forma tal que permita su posible constatación. Asimismo, la identificación de los presuntos infractores, partícipes y personas que habrían sido afectadas con el daño ambiental. Finalmente, cualquier otro elemento que permita su comprobación, como fotos, videos, audios, puntos GPS, siempre serán útiles poder adjuntar a tu denuncia administrativa. Resulta importante mencionar que hoy en día, que vivimos en épocas del COVID, diversas autoridades administrativas han implementado mesas de partes virtuales, es decir, se pueden presentar estas denuncias entrando a las páginas web de estas autoridades o vía correo electrónico. En este último caso, es importante que recibas un correo confirmando la presentación de la actuación administrativa. Las denuncias en sede administrativa pueden conllevar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador de parte de la autoridad administrativa hacia el titular de la actividad económica. Ello a efectos de comprobar y determinar si es que infringió las normas ambientales. El denunciante puede intervenir como tercero en virtud del interés difuso de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, pudiendo presentar escritos, pruebas y documentación que acredite la infracción. La autoridad debe garantizar el debido procedimiento, es decir, notificar oportunamente de sus actos al denunciante. De obtener una resolución que no se ajuste al derecho, el tercero puede incluso presentar medios impugnatorios. Finalmente,
Tenemos a los mecanismos judiciales ordinarios, a los que se les conoce como herramientas judiciales. Se puede solicitar tutela jurisdiccional efectiva a través de la intervención de la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente o a través de las demandas civiles por daño ambiental. Para ambos casos es importante recordar que el titular de la acción es el Estado peruano, ya que, como hemos visto anteriormente, el ambiente y los recursos naturales son de titularidad y administración del Estado a través del dominio eminencial que ejerce sobre ellos. Sin embargo, para las investigaciones penales es muy importante la participación de la ciudadanía, quien pueda dar aviso cuando estos hechos ocurran, ya que las autoridades no suelen estar presentes o cerca de estos hechos todo el tiempo. Otro tema importante es que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad del proceso civil o penal a que hubiere lugar. Sin embargo, si se determina la responsabilidad administrativa sobre la que hemos conversado anteriormente, la resolución sancionatoria puede sumar argumentos para que el fiscal o el juez, según sea el caso, valore al analizar los hechos denunciados. Para ambos casos, tanto para la denuncia por presunta comisión de delito ambiental como para la demanda civil por daño ambiental, se deberá detallar la siguiente información. Para el caso de los delitos ambientales, se deberá identificar al presunto responsable. Si no se contara con esa información, se puede presentar para los que resulten responsables. Asimismo, se deberá narrar y describir la conducta que constituirá delito ambiental y adjuntar los medios probatorios. Para la demanda civil por el daño ambiental, como hemos mencionado, se trata de un patrocinio de un interés difuso, que es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. En la medida que es una demanda por responsabilidad civil, se deberá acreditar el daño. Asimismo, se deberá identificar claramente al agente que habría producido este daño y, lo más importante y complicado, es acreditar el nexo causal entre el agente que produjo el daño y el resultado. Para ello, es importante recordar que si hemos obtenido una resolución sancionatoria en el aspecto administrativo, puede apoyar de forma definitiva a esta demanda. Asimismo, se deberán adjuntar los demás medios probatorios y solicitar las medidas de remediación o compensación claramente. Respecto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Madre de Dios, cabe mencionar que en el 2011 existía un solo despacho con un fiscal provincial y 2 adjuntos. Al 2017 ya existían 4 despachos con 2 adjuntos, siendo un total de 12 fiscales ambientales. En el 2016 también se creó el Juzgado Ambiental. Con ello, es evidente que en la región de Madre de Dios hay una creciente preocupación por la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos a gozar a un ambiente sano y saludable y a la protección de los recursos naturales. Algunas reflexiones finales. El incremento de despachos en la FEMA y la creación del juzgado especializado supone un avance en materia de justicia ambiental y persecución de delitos ambientales. No obstante, debido a las dificultades financieras, logísticas y de accesibilidad en todo el territorio madrediocense, los logros de en las constataciones e interdicciones siempre dependerán de la coordinación y cooperación de otros operadores de justicia, como la policía y las direcciones regionales y autoridades administrativas. Por eso, es muy importante que la ciudadanía, y sobre todo los usuarios y concesionarios forestales, titulares de predios, acudan a las autoridades cuando sean víctimas de estos delitos ambientales. Finalmente, como mencionamos al inicio de esta presentación, esta es la bibliografía sugerida por si quisieran aumentar la información que ha sido impartida el día de hoy, y también estamos dejando unas carpetas virtuales donde podrán descargar los modelos para poder presentar denuncias ante la Fiscalía Ambiental o ante las autoridades administrativas. Muchas gracias por su atención.